El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. Pero 5 de ellas eran necias, y 5 prudentes. Mas las 5 necias, habiendo tomado las lámparas, no llevaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardando el esposo, comenzaron a cabecear y se durmieron todas. Pero a eso de medianoche se oyó un gran clamor: Mirad, que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y adornaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Respondieron las prudentes diciendo: No sea que no baste para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que lo venden, y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban prevenidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin llegan también las demás vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él las responde y dice: En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Meditación del desprecio de las cosas pequeñas. Punto primero. Considera que apenas hay error más pernicioso, y con todo eso apenas hay otro más común que temer poco las faltas pequeñas y hacer poco caso de las obligaciones menudas. La delicadeza de conciencia suele reputarse por cierto vano temor de una alma pusilánime, y la escrupulosa puntualidad en las cosas pequeñas se tiene por prueba de un talento muy limitado. Dícese que un entendimiento despejado pierde de vista estas menudencias, y que la verdadera virtud nunca dependió de un cúmulo de menudas observancias que envilecen el ánimo, hacen tedioso y aún grosero el comercio de la vida, y lejos de fomentar la devoción, la descarnan y la desecan. Sobre este falso principio se cede en todo el amor propio, se condesciende con las pasiones, se lisonjea a los sentidos y se huye de toda servidumbre. Esperan las vírgenes al esposo, pero se descuidan de proveer sus lámparas, porque no piensan que ha de venir tan presto. Su descuido no parece muy grave, pero, buen Dios, ¿qué consecuencias no se siguieron de él? No quiso ni aun verlas el esposo celestial. Dícese que no es cosa de importancia una faltilla, una regla de poca monta, una ligera inspiración, que no puede importar mucho el despreciarla. Pero que puede haber cosa pequeña desde que tiene relación con un Dios tan grande, y cuando se trata no menos que de agradarle o desagradarle. ¿Desagradar un poco a Dios será poco respecto de nosotros? No hay cosa pequeña en todo lo que puede contribuir a un negocio tan grande como el de nuestra salvación o nuestra perfección. No hay cosa pequeña en todo lo que nos puede hacer ganar o perder un grado de gloria eterna. No es pequeña cosa ser constantemente fiel en las cosas más pequeñas. Es prueba de grande amor querer dar gusto en todo a la persona que se ama y huir de desagradarla en la más mínima cosa. No querer dar gusto a Dios, sino en las materias graves, contentarse con guardar sus mandamientos, es prueba de que se le teme mucho, pero también lo es de que se le ama poco. Témese el infierno con un temor servil, cuando solo se piensa en guardar los mandamientos, y en todo lo demás no se repara en disgustar a Dios. Pero si no hubiera infierno, ¿guardarían los mandamientos estos siervos infieles y cobardes? Mi Dios, ¿y cuántos se encontrarán de estos que solo os temían con un temor servil, cuando quitada la máscara y el disfraz se presenten en vuestro tribunal? Punto segundo. Considera que se engañan enormemente todos aquellos que piensan guardarán todo lo que es esencial para la salvación, aunque hagan poco caso de las obligaciones pequeñas. El que es infiel en las cosas pequeñas también lo será en las grandes, dice el oráculo de la verdad, el mismo Jesucristo. Tú dices que, aunque seas poco observante y poco exacto, no faltarás a lo esencial, y Jesucristo dice lo contrario. Una aflicción, por ligera que sea, si es continua, debilita la vista. Cuando habitualmente se cometen muchas faltas ligeras, es de temer que se pase sin reparo por encima de muchas graves. Los más furiosos incendios muchas veces tienen principio en una chispa, en una pavesa que se despreció y no se apagó. Al más sólido edificio, dice el sabio, echa por tierra una gotera, si no se remedia a tiempo. El agua va poco a poco pudriendo las maderas, comunícase a las paredes, cala hasta los cimientos, ablándalos, socávalos, remuévelos y da en tierra el edificio. Saúl, estrechado al parecer por la necesidad, no espera a que llegue Samuel para ofrecer el sacrificio, falta en la apariencia ligera,
y que en las circunstancias parecía muy excusable. Sin embargo, ella mudó el corazón de Dios respecto de Saúl, y fue el principio de su reprobación. ¿Qué consecuencias tan funestas tuvo una curiosidad inconsiderada de David? Los pequeños hurtos y la poca fidelidad de Judas en intereses de no mucha importancia fueron fomentando su avaricia, hasta que al fin vino a vender a su maestro y a ahorcarse él mismo confuso y desesperado. Mi falta, dices, fue una friolera, pero lo mismo te costaba menos el ser fiel, por lo mismo eres más culpado en no haberlo sido. La dificultad de las cosas que se nos mandan puede servir de pretexto a nuestra flaqueza, pero cuando son fáciles, ¿qué excusa podemos alegar? Aunque el profeta, decían los criados a su amo Naamán, os hubiera ordenado una cosa muy ardua, debierais ponerla en ejecución por amor a vuestra salud, pero siendo tan fácil la que os prescribió, como bañaros 7 veces en el Jordán, ¿no sería grande imprudencia omitirla? Ciertamente, después de tanto como Jesucristo hizo y padeció por nosotros, aunque nos mandara las cosas más grandes y más dificultosas, ¿podríamos negarnos a ejecutarlas sin incurrir en la más odiosa ingratitud? Con todo eso, casi todo lo que nos manda es sumamente fácil y de tan poca consideración en sí mismo que no nos atreveríamos a negarlo a un amigo, a un pariente, a un extraño, a un hombre de autoridad, y sin embargo, falta poco para que hagamos vanidad de no concederlo a Jesucristo. Ah, Señor, ¿y cómo se le representará en la hora de la muerte a un cristiano, a un religioso, esta negligencia habitual? ¿Qué responderé yo, divino Maestro mío, cuando me deis en cara con mi ingratitud, con mi descuido, con mi poca fidelidad en las cosas pequeñas, cuando todos los días las espero y las recibo tan grandes de vuestra misericordia? Haced, Señor, que esta mi presente confusión me sirva para ser en adelante más fiel, más exacto y más agradecido. Propósitos. 1. Ninguna cosa perjudica tanto a la salvación como el descuido en las cosas pequeñas. De este principio nacen las más funestas caídas, y en esta infidelidad tiene su origen la tibieza, mal tanto más temible cuanto es menos temido. No es nada, se dice, es una falta tan ligera, algún día se sabrá de cuánta consecuencia fue esta falta. Tampoco parecía nada, o a lo más un poco de curiosidad, volver la cabeza para ver cómo se abrasaba una ciudad con fuego del cielo, pues esa curiosidad costó la vida a la mujer de Lot, castigada de un modo tan extraño como visible. Despreciar las cosas pequeñas es estar desagradando a Dios continuamente, desobedeciéndole a todas horas en las materias más fáciles, es negarle lo que sin dificultad se concedería a un amigo o a cualquier hombre de alguna distinción, es, hablando en rigor, serle infiel todos los días y todo el día. Pues examina ahora cuáles son aquellas leves obligaciones de tu estado que desatiendes con mayor frecuencia. ¿Cuáles las reglas que más acostumbras quebrantar, con pretexto de que no obligan bajo pena de pecado, y que son reglas de poca consideración? Acuérdate de que no hay cosa pequeña cuando se trata de servir a Dios, todo es respetable, todo es grande cuando su majestad lo manda, su voluntad da un sumo valor, una suma estimación a todo, forma siempre un superior concepto de todas las obligaciones, de todos los ejercicios espirituales, de todas las reglas, de todas las costumbres y usos santos de la religión. 2. Si tienes ya determinado cierto método de vida, si tu director te ha arreglado ciertos ejercicios espirituales, ciertas penitencias, ciertas devociones, guárdate bien de faltar voluntariamente a ellas. En ninguna te dispenses sin justo motivo, con pretexto de parecerte menudencia. Grande modestia de los ojos en la iglesia, constante apacibilidad dentro de tu casa, puntualidad inalterable en levantarte por la mañana siempre a la misma hora, escrupulosa delicadeza de conciencia en evitar aún la más mínima mentira oficiosa, una palabra que ofenda la caridad, exactitud en el ayuno, sin sostenerle con muletas excusadas. Si tú mismo te has impuesto algunas reglas para tu gobierno, sé exacto en observarlas, sé rígido en castigarte su transgresión, y nada te dejes pasar en materia de moral. Estas menudencias espirituales fomentan la devoción y contribuyen maravillosamente para ser santos.